esta pregunta. Bueno, esta semana, estas 2 semanas que me ha tocado estar con COVID, me he dado cuenta que la fe es muy linda cuando no hay adversidad, ¿verdad? Y que la fe rara vez la tenemos que utilizar cuando no hay adversidad. Mm, A la hora de que las cosas se ponen difíciles es cuando nosotros hacemos o nos aferramos a la fe y nos empezamos a preguntar realmente en qué es en lo que hemos creído. ¿Qué es la fe para nosotros? ¿De qué nos vamos a agarrar para sobrevivir este tiempo turbulento? Cuando nos dan ese diagnóstico, cuando nos llegan los papeles del divorcio, cuando nos llegan los papeles del abogado, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos dicen que un pariente ha muerto a causa de una enfermedad, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo reaccionamos? Y por eso yo quería poner a prueba la fe de cada uno de nosotros para saber en qué estado se encuentra nuestra fe. ¿Cómo es que hacemos ese diagnóstico cuando vamos nosotros y nos tomamos ese examen de la vista? ¿Qué, qué podemos hacer para analizar la condición de nuestra fe? Creo que en este tiempo es un tiempo muy, muy difícil y hace unos años recuerdo que un profeta habló sobre la división que iba a haber marcada en el ámbito espiritual. Él dijo, lo gris se va a quitar de en medio, se va a volver todo más negro o los hijos de Dios van a tener más luz. Él decía, las cosas se van a marcar, no va a haber entre medios, no va a haber tibios, va a haber o somos o no somos. Y creo que lo hemos estado viendo con las situaciones que nosotros vemos en las noticias. A veces decimos, ¿será que el ser humano es capaz de que pueda llegar a hacer esto? Nunca en mi vida hubiera creído. Si Jesús hubiera caminado aquí o los discípulos estarían revolcándose en la tumba. Son cosas que estamos nosotros empezando a ver desde hace 2 años que nunca hubiéramos pensado. Y creo que en este tiempo es un tiempo en donde el Señor nos está llamando a decidirnos en qué vamos a creer, cómo lo vamos a creer, cómo vamos a caminar. Creo que es un tiempo de mucha decisión. Entonces, basado en eso, quiero entonces volver a entrar a hablar acerca de, vamos a ver, voy a cerrar por aquí y vamos a hablar acerca de el examen de la vista, pero de la vista de nuestra fe. ¿Qué, qué podemos saber nosotros acerca de nuestra fe que nos va a decir si vamos a poder pasar por una situación adversa o no? Y les preguntaba en el chat, ¿qué es lo opuesto a la fe? Nada de las respuestas eran incorrectas porque hay tantas, pero ¿qué es lo opuesto a la fe? Miren lo que dijeron ustedes, incredulidad, caminar por vista, temor, nuestros sentidos son opuestos a la fe, dijo alguien. El control es opuesto a la fe, dijo, creo que fue Silvia, y alguien más lo mencionó también. Indiferencia, darse por vencido. El ateísmo es lo opuesto a la fe, diríamos, ¿verdad? La incertidumbre, dijo alguien, lo opuesto a la fe. También hicimos esta pregunta, ¿qué significa tener fe? ¿Qué significa tener fe? ¿Es que yo estoy creyendo en algo que tiene sentido o que no tiene sentido? ¿Lo estoy creyendo ciegamente? ¿Lo estoy viendo? Eh, una de las preguntas no se las puse, pero también nos interesa saber, ¿puede la fe hacerme feliz? ¿Puede realmente hacerme feliz la fe? Hmm. Yo creo que con la fe viene un contentamiento de saber que estamos caminando en el camino correcto, estamos haciendo y actuando bajo los más altos valores, los de Dios, no los del mundo. Y el sentirnos útiles para lo que fuimos diseñados trae en nosotros un contentamiento, pero no dependen de que todas nuestras áreas de nuestra vida estén perfectas. Yo no sé si me explico. Alguien puso esta mujer que trabaja con privados de libertad. Es increíble en Guatemala. Ella dejó la comodidad de Estados Unidos para irse a vivir a La Limonada. Los que conocen La Limonada es un área donde de verdad nadie quiere vivir, un área llena de maras y de violencia. Y ella decía, no necesitas tener la vida perfecta para ser feliz.
Y yo creo que eso va muy de la mano con la fe. La fe no viene a componernos el mundo. La fe viene a darle valor y sentido y eso nos trae un gozo y una felicidad que el mundo no puede dar. Les pregunté también qué es lo más difícil de hacer por fe. Podemos ser muy macros o podemos ser específicos, digamos, sujetarse al marido, ¿verdad? Orar y estudiar la palabra. Puede ser inclusive difícil para alguien perdonar, perdonar, bendecir a nuestros enemigos. Eso para varios puede ser inclusive el diezmar, para alguien y le cuesta, ¿verdad? Alguien puso en el chat defender lo que creemos a pesar de que todo esté en contra, dijo alguien, creo que fue Johanna. Expresar nuestro verdadero sentimiento a Dios. Nuria decía que a veces queremos ser tan espirituales con Dios que nos cuesta expresarle a Dios cómo es que verdaderamente nos sentimos, especialmente cuando nos sentimos con enojo, porque no queremos ser feos delante de Dios, ¿verdad? Esta semana yo me di cuenta que estaba albergando cierto resentimiento hacia una persona y Dios me lo mostró en un sueño. Yo me levanté impresionada y entonces le dije, ok, hablemos sobre esto, pero yo me puse a llorar con Dios y solo le dije, me duele esto y esto y esto y esto y esto de esta persona, ahorita no me hables de perdonarla porque esto y esto y esto me ha hecho y esto y esto y esto siento en mi corazón. Y si tú eres un Dios justo, tú también abocarías por mi parte. Bueno, así me dormí como una niña berrinchuda y hemos estado teniendo esa conversación con Dios. Ser honestos con Dios de que no somos tan espirituales como nosotros creemos. Eso es difícil. Por fe, soltar el control, dijeron varios. Rendirnos a Dios es lo difícil. Y tener confianza aunque las cosas no se cumplan. Y yo me pregunto, ¿soy yo una persona de fe? ¿Qué me hace una persona de fe? ¿Cómo me identifico yo y cómo me identifican otros? ¿Me identifican otros como una persona de fe o no? Y una de las cosas más interesantes es la fe ciega. Es realmente la fe ciega. Y eso es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar el si es o no la fe ciega porque nosotros, pues se nos ha dicho, como dice en Segunda de Corintios, que por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Hebreos 11:1 dice, es fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el no ver algo realizado hace que mi fe sea ciega. ¿O es que simplemente yo voy a creer y muchas veces no voy a poder concebir lo que yo he creído o no lo voy a poder ver y lo van a ver otras generaciones? Algo importante que yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que, si se nos ha dicho la fe es ciega, vamos a ver entonces esa connotación en la Biblia. Y todas las veces que en la Biblia se menciona la ceguera, es negativa, nunca es positiva, nunca. Salmo 146, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. En una de las maldiciones de Deuteronomio 28 dice, te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón. Y andarás a tientas a mediodía como el ciego. Anda en tientas en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Cuando el Señor inicia su ministerio, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Quiere decir que había una parte de la ceguera espiritual que el Señor decía, no quiero que caminen siendo ciegos. ¿Ciegos de qué? De todo lo que conviene y lo que compete el reino de los cielos. Dice que cuando Juan le manda a preguntar al Señor si él era el Mesías, él le dijo, esta es mi prueba, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y a los pobres se les anuncia el evangelio. Esto le manda él a contestar a Juan, queriendo decir que la ceguera no es positiva. No es positiva. Entonces, lo que a veces creemos es
que la fe nos va a traer felicidad porque la fe nos va a quitar los problemas. Cuando en realidad lo que la fe viene a traernos es una fortaleza para atravesarlos, porque Él dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarás, y cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Él no dice, no vas a pasar por fuego, no, todo te va a ir bien. Ese nirvana que nos ofrece el mundo de que si nosotros meditamos, que si abrazamos un árbol, que si abrazamos la naturaleza, todos los problemas se van a ir. Esa no es la fe, esa no es la fe. La fe no es, la felicidad viene a través de una fe certera a pesar de las circunstancias. Pero la palabra fe en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, aparece solo 3 veces. Y uno creería que aparecía más, ¿verdad? Hubieron instancias de fe, pero no se menciona la palabra fe, se menciona solo 3 veces. La primera que se menciona es en Números y se menciona como un testigo. Un solo testigo no hará fe contra una persona. Esto está hablando de un juicio. Una persona no podía decir, esa persona hizo si no tenía un testigo. Entonces, en el Antiguo Testamento la fe es un testigo. La fe en el Antiguo Testamento en Isaías es contraria al temor. Varias dijeron, ¿qué es lo opuesto a la fe? Es el temor. Y eso está correcto, porque mire lo que dice Isaías. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Se da cuenta qué interesante esto? ¿De quién te asustaste y temiste? Estamos siendo bombardeados de una cantidad de noticias que infunden temor constantemente. Y tenemos nosotros que decir, ¿qué vamos a creer? Dice que faltar a la fe es ponerle coco al temor. Y dice, has faltado a la fe y no te has acordado de mí. Ni te vino al pensamiento, ni te vino al pensamiento acordarte de ti. Ay, Dios mío, ya la vecina tiene COVID. Y, ay, Dios mío, ya me va a llegar a mí. Ni se te vino al pensamiento pensar en mí, dice el Señor. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Entonces, la fe en el Antiguo Testamento es contraria al temor. Y la tercera vez que habla la Biblia, que también lo menciona, Hebreos 11, y ahí es donde vamos a terminar analizando verdaderamente qué significa los héroes de la fe de Hebreos 11. Hebreos 11 hace mención de esta palabra, mas el justo por su fe vivirá. Un estilo de vida. La fe, entonces, podemos decir que es un estilo de vida. No podemos decir que alguien tiene fe si no se le ve reflejado en su estilo de vida. ¿O sí? Nosotros decimos es una persona de fe porque vemos que hay una congruencia entre lo que cree, entre lo que dice y entre lo que actúa. No hay discrepancia, no hay, hay una congruencia total en el estilo de vida de esa persona. Y eso es lo que significa cuando habla de esa fe, esa palabra es emuná, que es fidelidad, firmeza, la persona es confiable y la persona camina en verdad. Si la persona camina en un grupo de teorías que están erróneas, pero la persona asegura que esa es su fe, realmente, de acuerdo a la palabra, no es fe, es una doctrina errónea. Mire qué interesante, porque entonces el Antiguo Testamento nos dice que una persona de fe es un testigo, es una persona que no tiene temor y es una persona que tiene cierto estilo de vida. Ok, pero cuando ya nos vamos al Nuevo Testamento, primero que voy a preguntarles esto. ¿Cómo es ese estilo de vida? Cuando nosotros decimos una persona de fe, esto es lo que se nos viene, quizá, alguien que tiene que andar con sotana, alguien que tiene que estar metido en un convento, alguien que ora 60 horas al día, alguien que se viste con pelo largo, no usa arete, no usa maquillaje, que se viste con vestidos largos. ¿Es eso realmente un estilo de vida de una persona de fe? ¿O la fe va un poquito más allá? Vamos a analizarlo esto, porque cuando vamos al Nuevo Testamento, la fe ya aparece 247 veces. De 3 veces en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento aparece 247 veces y aparece la palabra pistis. Pistis, que significa persuasión, credibilidad, convicción
de verdad religiosa o de la veracidad de Dios o de un maestro, confianza en Cristo para salvación, constancia en tal profesión, ¿verdad? En la confianza de Cristo, y constancia en el sistema de verdad. Entonces yo les pregunto, se dice que hay muchas religiones en el mundo, cantidades, miles, miles. ¿Son sistemas de fe? Miren lo que dice aquí. El Nuevo Testamento identifica como fe confianza en Cristo para salvación. Si es una religión que no tiene la confianza en Cristo para salvación, ¿se le puede decir que es fe? ¿O se le puede llamar nada más una doctrina religiosa? Pero no es fe. ¿O sí es fe? Y él dice, aquí dice que pistis significa constancia en el sistema de verdad. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué es la verdad? El mismo Señor Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El sistema de Jesucristo es el único que nos puede identificar al ser constantes en ese sistema como personas de fe. Mire qué interesante. Pero hay 3 veces en las que se usa la palabra fe, pero no se usa la palabra pistis. De esas 247, el Señor utilizó otra expresión, poca fe. Ustedes se acuerdan que él a varios les dijo, hombres de poca fe, o hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La usó al dudar de su provisión, al sacar a Pedro del agua, le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y al no entender cuando él estaba explicando acerca de la levadura de los fariseos, hombres de poca fe, ¿por qué no entendéis? Que no estoy hablando de pan, estoy hablando de la levadura de los fariseos, poca fe. Y esa palabra es oligopistis, oligopistis, que es lo opuesto o poca fe. Pistis, oligopistis es que es poca fe. Entonces, quiero traer a colación esta historia, porque en esta historia Jesús utiliza esa expresión, hombres de poca fe. En Mateo 8:23 dice que él, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía de lo más tranquilo. Imagínense lo agotado que estaba Jesús, había bendecido a las personas, había estado ministrándoles y amando a las personas como es él. Pero dice que él dormía de lo más tranquilo, adentro. Y los hombres deshaciéndose por afuera, ¿verdad? A veces eso pareciera como un reflejo de nuestra vida. Estamos tratando de que todo se coordine, estamos tratando de que no se nos caiga todo. Y Jesús está con paz adentro nuestro. Está tranquilito. Y dice que vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí está otra vez lo que él les dice, oligopistis, hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Ok. Entonces se les dice hombres de poca fe. Oligopistis. Y oligopistis significa incrédulo que le falta confianza en Cristo. Breve y diminuto. Esa fe que es tan pequeñita que rápido vienen las tormentas y se apaga. Esa fe que no está basada en una realidad y entonces rápido nos hace devolvernos, ¿verdad? Nos ofenden y nos devolvemos. Nos parece algo contrario a lo que creemos, nos devolvemos. Esa fe que es muy breve. Y eso les dijo el Señor, que les faltaba confianza en Cristo. Yo quiero aquí ser abogado de los discípulos, porque a mí el Señor no me puede decir de que ellos no tenían confianza en Cristo si lo fueron a despertar. Ellos no se tiraron al agua, ellos no empezaron a inflar los salvavidas, las lanchas salvavidas. ¿Qué hicieron ellos? Ellos confiaron en Cristo, fueron a despertar a Cristo. Entonces, ¿por qué el Señor les dice oligopistis? ¿Por qué les dice falta de fe? Poca fe, ¿por qué se los dijo? Yo le voy a decir en el contexto en el que él se los dijo, porque luego dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este
que aún los vientos y el mar le obedecen. Y está esa pequeña palabra que si yo le hubiera puesto a este estudio el día de hoy, vamos a aprender a obedecer, se meten 5. Porque cuando es, vamos a dar una palabra profética de bendición, nos metemos 75. Yo me incluyo. Pero cuando nos van a dar un seminario sobre la obediencia, porque la palabra obediencia nos da como escalofríos, como que algo dentro de nosotros no nos gusta escuchar esa palabra. Y yo creo que en este tiempo en el que Jesús les dijo, hombres de poca fe, los vientos le obedecieron, el contexto que él estaba usando era una fe obediente, de obediencia, de obediencia. Mire cómo cuando él usa esta expresión, fue cuando ellos también, el Señor los había mandado a sacar demonios y no habían podido. Le trajeron a este hombre, el Señor le saca todos los demonios y él le preguntan, ¿por qué no lo pudimos nosotros sacar? ¿Por qué no pudimos echar fuera el demonio? Y él les dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. ¿Cuál había sido lo que el Señor los había mandado a hacer? A sacar fuera demonios en nombre de él. Entonces había cierta desobediencia, digamos, cierta desobediencia, porque justo en esta expresión que él usa, poca fe, esta expresión solo aparece una vez y es apistía, que es incredulidad. Varias de ustedes tuvieron incredulidad sobre lo que era la fe. Infidelidad. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Será que lo pueden cerrar? Gracias. Incredulidad, infidelidad o desobediencia. Aquí ya aparece la palabra poca fe como desobediencia. Esto sí se pone interesante porque pistis, digamos, pistis, aligopistis o apistía vienen de una sola raíz que es un verbo que significa asentar a la evidencia o a la autoridad, pensar u obediencia. Vemos nuevamente que la fe va de la mano con la obediencia. Vemos que cuando nosotros decimos la persona es una persona de fe, sabemos que esa persona es una persona obediente, ¿sí o no? Dentro de nosotros es una persona obediente. Obediente a sus creencias, a lo que cree, es firme y digamos o hagamos lo que nosotros le digamos, esa persona va a ser obediente. Eso es interesante. Porque si entonces ponemos a la fe igualizada o igual a la obediencia, ¿alguien le puede cerrar el micrófono a Gabriel? Gracias. Podemos decir que entonces la fe es obediencia. Cuando él les dijo, hombres de poca fe, ¿estaba hablando de fe en él? No, le estaba hablando en el contexto de la obediencia. Los vientos y el mar le obedecieron. Ellos hubieran tenido el control si ellos mismos le hubieran hablado al mar. No lo sé, no lo sabemos, pero por algo les dijo poca fe por haberle llegado a tocar a él la puerta y haberlo despertado de la siesta. Si había otra opción que ellos hubieran podido hacer, otro de que solo llegarle a decir a Jesús, ayúdanos, ¿por qué les dijo poca fe? Mire, yo me he dado cuenta que hay cosas que el Señor no va a decir, lo voy a hacer por ti porque yo ya te di la autoridad. Parte de tener fe es saber que uno tiene cierta autoridad para manejar ciertas circunstancias. El Señor ya nos ha dado una autoridad para que nosotros tomemos control de ciertas circunstancias que están fuera de nuestro control o fuera de lo que a Él le toca. Dice que Él hace lo suyo y el hombre hace lo suyo. Es un equipo, el Señor no va a hacer todo. Por fe, yo puedo creer que por fe el almuerzo se va a preparar, pero yo voy a bajar a la cocina y no va a haber nada, porque para eso no es la fe. La fe me toca ser activa. Activa. Entonces alguien decía hoy en el chat, puso, quiero aumentar mi fe. Quiero aumentar mi fe. Cuando el Señor le preguntó a un hombre si él creía que él podía sanar a su hijo, él le dijo,
Sí creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Y una de las cosas que aumenta nuestra fe es llegar al Señor Jesucristo. Y Él produce lo que nosotros le dijimos, le pedimos que sanara a nuestros hijos y lo sanó. Eso aumenta nuestra fe. Este padre de familia está diciendo, aumenta mi fe sanando a mi hijo. Pero la palabra dice en Romanos 10:1 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no es tanto el estar escuchando la palabra de Dios todo el día, es en la forma en que yo la escucho. Si yo estoy receptivo, si yo quiero aprender, si estoy dispuesto a desaprender, es parte de la fe. Mire, nos han enseñado a veces ciertas cosas que nosotros necesitamos desaprender, pero todo depende de cómo yo vea la palabra de Dios, cómo yo la escuche. Estoy receptivo, la recibo. O llego a la iglesia y yo me duermo como los estos de abajo, ¿verdad? O estoy pendiente del celular, estoy desconectada y realmente pues no. Así es como nosotros hacemos crecer la palabra. Entonces, si Lucas dice, y esto es el Señor, antes bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, pero la obedecen. Yo creo que para ahorita ya usted ya se puede dar cuenta que la fe está ligada a la obediencia. Es un estilo de vida de obediencia, en donde si el Señor me dice, perdona, tengo que perdonar. Bendice a tus enemigos, los tengo que bendecir. Donde si el Señor me dice, esto no me gusta, lo tienes que trabajar, lo trabajo. Y no es fácil, porque el Señor decía que cualquiera que quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El seguir al Señor no es una cosa fácil. Por eso es que en los últimos tiempos el Señor decía va a haber una gran apostasía, por lo mismo, porque en este tiempo pues era más cómodo en los años 80 seguir al Señor porque no había persecución. En este tiempo nos pueden cerrar los negocios, nos pueden dañar nuestro nombre, podemos perder amistades, podemos ser eh, rechazados por algún grupo. El ser obediente ahorita a la palabra de Dios requiere de un poco más de valor, pero hay algo lindo, que el Señor no nos dio el Espíritu Santo para que hiciéramos cosas que fueran fáciles. El Señor puso al Espíritu que levantó a Cristo de los muertos dentro de nosotros para que nosotros pudiéramos hacer lo difícil y lo imposible, para que nosotros pudiéramos obedecer a lo que dice la palabra, no a lo que dice mi tradición o mi iglesia, mi pastor, mi sacerdote. ¿Qué dice la palabra? Y si la palabra lo dice, yo la obedezco. Eso no es fácil. Eso no es fácil, pero el Señor dice, bienaventurados, van a ser bendecidos los que oyen la palabra y también la obedecen. ¿En qué área de su vida necesita usted un tune-up, un poquito de lentes en donde podamos decir, yo necesito mejorar esta área, yo necesito obedecer más en esta área? Puede ser en un patrón, puede ser con una relación en donde el Señor le está diciendo, ya sal de eso. Puede ser un círculo vicioso, puede inclusive ser un vicio. ¿Qué es lo que el Señor lo está llamando a salir de o a dejar para poder abrazar la bendición de Él? Es que parte de la obediencia viene con un chorro de bendiciones y eso es lo que se nos olvida. La número uno es paz. No hay cosa más bella que ser obedientes con el Señor y que el Señor nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento por haber sido obedientes. Entonces, en la fe podemos acordar todos, la fe se nota por el fruto de la obediencia. Eso es básicamente lo que es la fe. Y cuando en Hebreos 11, cuando yo empecé a estudiar esto y empecé a estudiar Hebreos 11 y me di cuenta que al cambiar la palabra fe cambia totalmente el entendimiento de Hebreos 11, nos podemos dar cuenta de que definitivamente hay veces en que el Señor está hablando de una fe, de una confianza en Él, pero otras veces está hablando de una obediencia que va a dar buen testimonio de nosotros. Y esto se aplica en Hebreos 11, porque Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
y por ella, mire lo que dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiere decir que ellos tenían una fe que se notaba en sus vidas. Entonces leamos Hebreos 11:4. Por la fe, y yo le cambié, entre comillas, yo le cambié a la fe, en ciertas instancias, la palabra obediencia. Por la obediencia, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Imagínense, la obediencia de Abel, de haber sacrificado, le trajo a él buen testimonio de que él era justo. Hebreos 11:5 dice, por la obediencia, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio. Fue testigo de haber agradado a Dios, pero sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, póngale obediencia. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Porque yo puedo creer que Dios existe, yo puedo creer que sí, Dios es mi Salvador, pero si yo no le obedezco, ¿cómo puedo yo eso agradarle al Señor? Aquí entendemos cuando usamos la palabra obediencia, ¿sí o no? Porque Enoc, ¿de dónde iba a tener Enoc para ser traspuesto si Enoc y toda su descendencia anterior, su ascendencia, había muerto? No había nadie que había sido traspuesto, no había nadie que no había visto la muerte. ¿Por qué iba a tener Enoc fe en eso? Entonces entendemos que el Señor estaba hablando que por la obediencia de Enoc, él fue traspuesto. Sigue en Hebreos 6, Hebreos 5, Hebreos 6 creo que es, por la obediencia, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, vea qué tremendo, con temor preparó el arca, en que su casa se salvaría y por esa fe, por esa obediencia, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, cada vez que una persona opera en la fe, siempre va a haber una base y va a haber un actuar. Cuando nosotros tenemos eh, los 10 mandamientos, empezamos a obedecer por fe, pero siempre hay un actuar sobre las cosas que se nos dicen. Mire lo que dice, no le cambié, este ya creo que es Hebreos 8, perdón, me van a disculpar. Por la obediencia, Abraham, siendo llamado, obedeció. Mire, la misma palabra lo dice, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, por la obediencia, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Y aquí hay algo que a mí me hizo reírme, mire, porque dice que por la obediencia también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y vamos a hablar solo entre adultos. ¿Cuándo se concibe? Bueno, usted ya lo sabe y yo ya lo sé. Y si no, pues me pone un mensajito y yo se lo explico. Cuando una persona concibe, es cuando tiene relaciones. Y aquí dice que ella recibió fuerzas para poder tener relaciones por obediencia. La mujer seguro es que ya estaba viejita y ella ya no quería, pero recibió fuerza. Imagínense, por obediencia, por su fe. ¿Y cómo sabemos que fue por obediencia? Porque el número 12 nos dice, por lo cual también de uno, ese ya casi muerto, ya su esposo ya estaba, ya mi vidita, ya no. Salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué cosa más hermosa esta Sara. Y también dice, por la obediencia, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Él lo hizo por obediencia, simplemente por obediencia, también por la fe y la obediencia. Dice que Moisés dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se da cuenta? Se sostuvo como viendo al invisible, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estoy viendo, pero que sé que existe. Pero sé que existe. Y por la fe, por su obediencia, celebró la Pascua. Todo por obediencia, porque muchas veces la obediencia no tiene sentido, pero si el Señor dice hazlo y lo hacemos, es una bendición para nosotros. Entonces, la última pregunta, con esto vamos a cerrar. Mi obediencia por fe
¿Me hará alcanzar todo? Voy a dejar que mediten un poquito en eso. ¿La fe me hace alcanzar todo? No creería que sí, ¿verdad? A veces el Señor Jesús les decía, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pides de acuerdo a vuestros propios deleites. Recuérdese que la fe es actuar sobre el sistema de verdad de Cristo. Entonces, ¿puedo alcanzar todo? Lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo yo alcanzar todo? Mire, por fe hay cosas que nosotros vamos a hacer en este tiempo. Vamos a tener que tomar decisiones en este tiempo. La gente no siempre va a estar de acuerdo con nosotros. Yo recuerdo, mi mamá siempre la encontraba yo de rodillas, siempre estaba orando. Si queríamos pedirle un permiso, teníamos que esperar a que ella quitara la llave del cuarto, porque si nosotros le tocábamos esa puerta y ella estaba de rodillas orando, ella siempre oró de rodillas recostada sobre su cama. Si nosotros le tocábamos la puerta, ya sabíamos que el permiso no se daba porque le interrumpíamos su oración. Y muchas de las oraciones de mi mami, yo estoy segura que ella no las vio concebidas, no las vio manifestadas, porque mi fe y mi obediencia muchas veces no me va a dejar ver todo. Por eso Hebreos 11 termina de esta manera. En la fe o en la obediencia murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Mire esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y Hebreos termina diciendo, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, mediante su obediencia, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros. Así que con esto yo quiero dejarlos y quiero que pensemos un rato. Parte de mi obediencia va a ser porque mi mirada está puesta en lo eterno y no en lo temporal. En estos tiempos en donde somos llamados a tener que actuar, tomar decisiones a la ligera y decir y hacer, es muy difícil si nosotros no creemos que nosotros eventualmente no somos eternos en este ámbito. Cuando me dio COVID esta semana, yo decía, bueno, Señor, yo sé que tú eres mi Dios, mi sanador, pero si tú decides llevarme por el COVID a tu presencia, para mí es ganancia. Para mí realmente eso es ganancia, porque yo no espero que ser eterna aquí, yo espero que mi propósito se cumpla, que mi propósito verdaderamente se cumpla, pero cuando ese propósito se cumpla, yo quiero estar en esa tierra celestial. Y nosotros como cristianos debemos preguntarnos, ¿por qué mi afán a veces de las situaciones que están pasando? ¿Es porque estoy aferrándome más a lo terrenal o porque el Señor me está llamando a que yo empiece a tener más confianza, a que yo empiece a poner mi mirada en lo eterno, para que yo pueda tener realmente la paz que sobrepasa todo entendimiento? En eso se basa, en creer que el Señor tiene algo preparado para nosotros, que es mucho más grande y mucho mayor y más profundo de lo que nosotros podemos entender y aún ver. Así que con eso los dejo. Métanse a la palabra, estudien la palabra, analicen la palabra y no dejemos el cerebro en la puerta, porque las cosas que estamos viendo son pasajeras, pero las que no se ven, dice la palabra, que son eternas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana si el Señor lo permite.